reflexiones en torno a prácticas profesionalizantes de la carrera de salud del Instituto de Educación Superior número 11 a cargo de Nieva Noelia. Profesora, profesora, ¿cómo le va? A ver, creo que está, a ver, está muteada, profe, a ver si puede habilitar. Ahí, Ahí, ahí me escuchan. ahí le escuchamos, profe. Hola, hola. Buenas tardes, Abraham. Soy la profe Nuria Nieva. ¿Cómo le No va, sé, me profe? han puesto Yo estoy el Noelia. profe en el Soy Nuria I-11. Noelia, en realidad. Bien, Bueno, muy agradecida. Buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecida por la aceptación en esta convocatoria para hacer un pequeño aporte acerca de las prácticas profesionalizantes, ¿no? Del Instituto de Educación Superior número 11 en carreras de salud. Este, bueno, voy a ver si puedo presentar acá mi Power. No lo encuentro. Bueno, no me está dejando. bien. Hasta que usted pueda solucionarlo, profe, yo voy a volver a, Sí, a reiterar el aviso sí, sí. para que ustedes puedan completar el link Todos de los medios de asistencia. cuidado. El link de asistencia. A ver, voy a revisar un ratito el chat. Enlace de ingreso, gracias. Enlace de salida. De salida. El enlace de Sí, salida se comparte al finalizar la reunión para que no podemos compartir perdón. estando en el inicio de la Porque mesa. eso tenemos. Sí, sí. A ver, Profe, le hago una consulta. Por, y cómo no. ¿Sabe que nosotros tenemos otros links para hacer otro Reflexión. trabajo? Y no es el mismo que este. No sé si ya podemos salir, porque tenemos también a las 14:30, ahora a las 15 aproximadamente. eh, Creería que nos toca, no sé si podemos salir. Bueno, yo les sugiero que envíen un mensajito. Luego igual voy a revisar en las otras ponencias. En la otra tenemos otro tema de saponificación. Bien, Que esté ¿me mal. pueden decir los apellidos? Vera Silvia Sí, y Ramos Eve. Entonces ya tenemos que salir. bien. Yo lo voy a anotar acá y para verificar lo que usted me dice. Y le pido por favor si puede ingresar más un rato cerca de la Sí, salida. sí. El- Bueno, gracias, gracias, le agradezco. no tiene por qué. Bien, ahora sí, profe, a profe Nuria le damos lugar a Hola, usted. hola. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, le escuchamos bien, profe. Bueno, parece que somos muchos los convocados del 10-11 para participar acá. Sí, sí, Eh, y es en torno a las prácticas en general, ¿no? Bueno, la presentación era acerca de las reflexiones en torno a las prácticas profesionalizantes de carrera de salud del IES número 11. Eh, bueno, como una introducción para la reflexión y que nos invita a pensar un poquito, ¿no? Acerca de lo que hacemos los docentes, ¿no? Esta frase, según Suárez, que nos dice que los docentes son a un mismo tiempo los actores de sus tramas y los autores de sus relatos. Como actores importantes en el sistema educativo, en la formación de los estudiantes, ¿no? Actuamos a la par de ellos, y a la vez vamos tejiendo esas tramas, ¿no? Nos vamos vinculando con las instituciones, con los chicos, con los estudiantes, ¿no? Y cuando compartimos y socializamos las experiencias, somos autores también de esos relatos. Y que por ahí a otros les sirven, ¿no? Los aportes de cada docente le puede servir a otros, y en eso contribuimos a esta sociedad y al ámbito educativo en específico, ¿no? Eh, bueno, esto era lo que había presentado ya. Las prácticas educativas, Profe.
No le escuchamos, profe. Hola, Hola, hola ahí. ahí, He ahí. tenido desde un inicio, desde que me conecté, que estoy con varios problemas acá con las compu, no sé qué pasa. Bueno, posibilitan sobre todo el aporte que hacemos desde un enfoque integral cuando nos posicionamos los docentes en estas prácticas educativas, el aporte ese que se hace en específico es a la transformación, ¿no?, de esas representaciones y de las identificaciones de las personas o de los sujetos del aprendizaje o del sujeto que se forma, ¿no?, que se está formando. Y va más allá, desde una postura que también nos dice que va más allá, ¿no?, de la acumulación de los conocimientos, porque si no es sumar materias teóricas, 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 y después cuando lo aplicamos. Desde el Ministerio de Educación la propuesta también es esa, ¿no?, apunta y se orienta hacia eso. Que no sea acumulativo el conocimiento y que al final de una carrera recién tengan un contacto con la realidad y más cercano a lo que va a ser su futuro rol y que ya va a ser próximo porque están terminando una carrera. Es gradual porque las prácticas se implementan desde primero a tercer año, ¿no?, en las carreras de salud. Yo en específico he estado en carreras como agente sanitario, en las prácticas y en administración de servicios de salud. Después materias teóricas, bueno, en muchas otras carreras, pero entonces formo parte del plantel de los docentes que también estamos formando, como muchos, a los chicos en los contenidos teóricos, ¿no?, en el conocimiento, en el acceso, en el compartir y en el aprender, pero todo eso después se debe poner en práctica en las prácticas, justamente en las prácticas profesionalizantes, ¿no? Bueno, esto implica la articulación entre ministerios, el de educación y el de salud, al ser carreras de salud, por ahí los que están solamente en el ámbito de educación no conocen tanto, ¿no? Y hay una articulación, existe entre los dos ministerios, entonces esa articulación para que se concreten las prácticas en las instituciones de salud. Y esto implica ciertos requisitos para ingresar a esas instituciones, ¿no? Algunos de ellos, por mencionar nada más algunos, serían los cursos de bioseguridad, vacunas se requiere tener colocadas, por ejemplo, ¿no?, cada año las de COVID. Y a nosotros los docentes nos cuesta hacerles comprender a los chicos que ellos han elegido una carrera de salud y por ello son reacios a las vacunas, ¿no? Nos piden la triple viral, y otras más, ¿no? Y la de COVID, entre ellas la de hepatitis B también. Y la de COVID nos piden una renovación anual. Y hay chicos que ya han hecho práctica 2, perdón, o 1, y en la 3 ya no se quieren colocar, ¿no? Y entonces los tiempos que nos implica a nosotros, mientras vamos planificando y pidiéndoles a ellos los requisitos para entrar a las instituciones, para llegar al acceso al campo o a las instituciones, demoramos, ¿no?, en eso de que se colocan, no se colocan, que hay que ver las fechas en las que se han colocado. Entonces es una tarea muy minuciosa de parte de los docentes, controlar cada aspecto, ¿no?, de ello. Por ahí se creen que va a pasar esto, que alguna fecha ellos no se quieren colocar, entonces por ahí piensan que puede pasar. Y bueno, hay que insistir en esto, que no es algo caprichoso, que ellos estudian carreras de salud, entonces es necesario colocarse y que se controla todo por el sistema, ¿no? Entonces no se pueden obviar ninguna de las vacunas que ellos mismos solicitan para ingresar a las instituciones de salud de ellos mismos, ¿no? Bueno, también me implica una planificación, en esa planificación también es una tarea ardua que vamos haciendo, implica tiempo, pensar las formas, los métodos, cómo van a actuar, cómo son los tiempos, ¿no? Y después se presentan esas planificaciones al Ministerio de Salud y se aprueban después de mínimo como 1 mes o 2 meses, demora a veces, ¿no? Cuando sale la resolución nos comunican a nosotros que ya está, que ya podemos ingresar entonces a esas instituciones. El problema acá se presentaba cuando las materias y las prácticas eran cuatrimestrales, porque uno entra a principios de abril, fines de marzo, por ejemplo, si es en el primer cuatrimestre, y te lleva un tiempo recolectar todo esto que decíamos, ¿no? Las vacunas, los papeles de los chicos, después presentarla a la planificación, hacer las cuentas de esto que hay que tomar en cuenta, las horas cátedras que hay que cumplirlas después.
en las instituciones, ¿no? Transformarlas, las cátedras reloj, porque el Ministerio de Salud quiere controlar los tiempos que son en hora reloj. Entonces, lleva un tiempo. Y después de una vez presentada, lleva otro tiempo más para que se apruebe. Entonces, por ahí nos pasamos, nos excedemos de los tiempos y se complica bastante. Ahora, por suerte, todos los planes han cambiado y son anuales las prácticas, entonces, bueno, ahí se va facilitando un poco en este sentido. Bueno, entre esas resoluciones ministeriales he querido destacar algunas de ellas que corresponde, por ejemplo, en el artículo, la resolución 0687 del Ministerio de Educación, ¿no? Sería, que nos dice cómo se deben llevar a cabo las prácticas profesionalizantes. En su artículo 11, acerca de los estudiantes, destaco algunos nada más: conocer y cumplir el reglamento. Ellos por ahí tienen mucho temor de cómo les va a ir, qué cuestiones tienen que cumplir en el lugar, en la institución, ¿no? Qué cosas tienen que hacer ellos, ¿no? Por ejemplo, en agente sanitario ingresan a los CAPS en general, porque es de atención primaria de la salud, corresponde a la figura del agente sanitario y su rol. Entonces ellos quieren saber, ¿no? Por ahí en los primeros años les cuesta más, y ya en segundo, tercero no tanto, porque ya van de unas prácticas anteriores, entonces ya tienen experiencia. Y los de administración, por ejemplo, los chicos de administración, también hay que ser claro en los primeros años. También no saben a dónde vamos a ir, a dónde nos llevan, cuándo sale, qué más hay que hacer. Y las cuestiones de su vida cotidiana y social cambian mucho, entonces tienen que estar preparados, uno les tiene que ir avisando, ¿no? De que cuando salen las prácticas, ellos si tienen niños, si tienen familias, si estudian y trabajan también, tienen que hacerse un tiempo, ver cuestiones particulares de ellos, ¿no? Y de todos, por ahí son aulas muy pobladas, de más de 40 estudiantes, entonces se complica bastante. Cuando el número es más reducido, tal vez no es tanto, pero igual cada uno tiene su particularidad. Entonces yo ya les voy aconsejando, por los años que llevo en la carrera y en las prácticas, ya desde el principio les voy avisando, que tienen que ver quién les cuida a los chicos, si buscan niñera, los parientes, para el trabajo las licencias, si ellos la pueden tomar, si pueden hacer uso de eso, ¿no? Si trabajan en otro sector, y bueno, todas esas cuestiones y particularidades atraviesan ellos y muchos temores también, entonces uno les tiene que transmitir cierta tranquilidad porque si no les cuesta más todavía, ¿no? Bueno, de parte de ellos también implica que asuman el comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior, ¿no? Y en las entidades externas, por ahí acceden a las historias clínicas y documentos que son importantes y, bueno, tienen que mantener ese comportamiento ético y no se debe divulgar, ¿no? Y esas cuestiones, tomarlas en cuenta. Y después ya cuando van finalizando, a medida que se van ejecutando las prácticas, bueno, que tomen en cuenta los aspectos importantes del desarrollo y en el final los informes, la elaboración de los informes. Y si correspondiera también algunos planes de acción o de intervención, ¿no? Que propondrían ellos en el campo de acuerdo a las problemáticas que observan en la práctica. Bueno, y siempre les recomiendo que cualquier cosa que suceda por ahí, yo soy de acompañarlos mucho, soy de los docentes que está ahí cada día y que quiero saber, porque si se produce un cambio tengo que estar avisada, ¿no? Por ahí los dejo en un sector, tomo en mi cuadernito la nota, en qué sector les han asignado la práctica, y al día siguiente están en otro sector y no los encuentro, ¿no? Entonces hay una comunicación fluida también y es necesaria esa comunicación, porque cualquier evento que pudiera suceder, cambios, ¿no? Situaciones de ellos particulares, también tenemos que estar en contacto. Bueno, esas son algunas cuestiones en referencia a los estudiantes, y para los docentes, ese reglamento del Ministerio de Educación para las prácticas, bueno, nos dice que debemos tener en cuenta esto de elaborar la propuesta y organizar las prácticas y la planificación y un cronograma que sea específico, que cómo se actúa, qué se hace, qué comisiones, cuántas comisiones, si son más de 40 chicos, no, en las instituciones no te permiten que ingresen más de 10 en las instituciones de salud, 10 o 12 o por ahí podría ser de acuerdo al sector donde vaya uno a 15 y más de eso no. Entonces hay que tener un cronograma de llevarlos por grupos a ellos, ¿sí?
También los docentes se ocupan de gestionar, diseñar los dispositivos para la apertura real de esos espacios, ¿no? Que favorezcan las prácticas de ellos y que los habilite esas experiencias en situaciones propias del trabajo. Orientar la construcción de los proyectos de intervención, propiciar espacios, dispositivos para el análisis entre los dispositivos a diario, para que después puedan hacer el informe, ¿no? Ellos me van comentando cómo te ha ido hoy, cómo te ha ido ayer, qué han hecho, qué tareas les ha tocado, qué cuestiones les han asignado, ¿no? Y de lo que van observando y en la tarea que van cumpliendo, bueno, que puedan ellos problematizar, ¿no? O poner en situación algo que les llamó la atención y que vayan vinculando con esa teoría de las diferentes materias con las que ellos ya se están formando. Y por ahí les cuesta. Pero uno crea los dispositivos en el diálogo, en el estar en contacto, ¿no? Son los dispositivos necesarios para que ellos puedan orientarse en esa reflexión y análisis de las propias prácticas. Y bueno, acompañar constantemente a ellos, porque en las instituciones por ahí los reciben, no los reciben muy bien, por ahí hay temor en las instituciones de salud o con los chicos de administración, sucede que los empleados viejos de las instituciones se sienten amenazados, ¿no? Entonces, por ahí no son muy bien recibidos o como uno quisiera y cuesta, ¿no? Entonces uno tiene que estar acompañando y muy atento para que ellos no pasen situaciones que no tienen que atravesar porque son estudiantes, ¿no? No son la competencia en ese momento, van a hacer sus prácticas y se deben limitar a eso, ¿sí? Y consensuar en el momento de la evaluación también con esos otros actores. Ellos llevan una planilla de seguimiento, una hoja de ruta, y son evaluados por los jefes del sector donde han sido asignados. Y eso se consensúa, ¿no? Con ellos. Bien, Bueno, entonces en resumen, los estudiantes atraviesan por diversas situaciones, a veces complejas, que con la experiencia lo van, y con el tiempo, ¿no? Va a variar desde las prácticas 1, 2 o 3, y si correspondiera a las 4, o residencia en el caso de bien. agente sanitario, van a ser distintas, diversas, a veces con problemas y a veces no, ¿no? Transitan sus prácticas bastante normales, tranquilas, y llegan al final de su práctica muy enriquecidos, ¿no? Y bien posicionados para después cumplir el rol. Van aprendiendo en cada momento y a cada momento aprendemos. Yo con ellos conmigo y todos aprendemos, ¿no? Por eso digo que entonces el docente es un guía que acompaña, que orienta y desde ese enfoque integral, recordándoles qué materia, la situación que ellos me comentan, con qué lo pueden vincular, con qué teoría, con qué materia, ¿no? Y demás. Bueno, es fundamental entonces acompañarlos. Y bueno, el cierre se hace a veces con los trabajos finales, en los que ellos vuelcan los datos, las situaciones, problemas, aplican técnicas, hacen análisis, ¿no? Y siempre hacerles entender, porque ellos al final te quieren hacer un informe en el que escriben como un relato nada más de todo lo que ha pasado. Entonces es necesario en ese acompañamiento también que ellos puedan objetivar cada situación que ellos relatan, ¿no? En su relato, qué cuestiones de allí ellos pueden trazar como ejes y analizarlos, ¿no? Desde las diferentes materias con los diferentes contenidos y teorías que se pueden aplicar. Bueno, y pasan a un coloquio final, en general, y bueno, con esto se puede concluir que ellos terminan, ¿no? Con la construcción esta de conocimientos, saberes, que también eso se adquiere en la práctica, ¿no? Porque ellos se forman con contenidos teóricos, pero los saberes son importantes, que por ahí no Bien, están en los manuales, lo van a encontrar en le contacto directo con la práctica, y profe, le los pido van que generando ellos mismos, vayamos, son herramientas le que pido, ellos profe, que mismos vayamos pueden. cerrando, porque tenemos acotado el tiempo. Bueno, terminamos. Ahí sería el Bien, final. muchísimas gracias, profe. Habilitamos un breve momento para eh, saber si los asistentes tienen alguna consulta, alguna pregunta Bueno, con la exposición del trabajo de la profesora Nuria. Bien, me parece muy interesante de cómo estas reflexiones, profe, van en torno a las prácticas profesionalizantes, cómo estas constituyen una instancia, ¿no? Una instancia clave de formación, ¿sí?
donde los estudiantes van integrando estos saberes teóricos con las experiencias concretas en el cambio, en el campo sanitario. Y ahí, estando en el campo sanitario, creo que es algo fundamental y rescatar que no se puede perder la comunicación, se tiene que tener siempre en cuenta los reglamentos, se tienen que tener en cuenta las prácticas éticas y también, por supuesto, el acompañamiento. El acompañamiento es una piedra basal en estos entornos de práctica, ¿no? Y también reflexionar a través de porque ningún grupo es igual, ¿no? Y reflexionamos a través y también con ellos, con los estudiantes. El contacto directo con los pacientes, ¿sí? Con los equipos de salud, con situaciones reales, no solo desarrollan estas habilidades técnicas y éticas, sino que también nos aportan esta mirada crítica, ¿no? Sobre el rol profesional, fortaleciendo su compromiso social, ¿sí? Y su identidad como futuros trabajadores de la salud. Bien, profe, le agradezco mucho su exposición y bueno.